¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como todos los martes a esta hora es un gusto que nos acompañe en una emisión más de Hidalgo Hoy. Y para ello, pues igual como todos los martes, me da mucho gusto saludar a mi compañero, colega y amigo Enrique Lascano. Enrique, muy buenas tardes. Miguel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, al igual que a quien nos hace el favor de acompañarnos en esta emisión. Buenas tardes. Así es, Enrique. Pues mira, hoy vamos a dedicar este programa para abordar un poco y analizar los temas de los proyectos de desarrollo y de inversión del gobierno federal en el estado de Hidalgo, que todos ellos son proyectos muy importantes porque pues de su consolidación depende en buena medida el avance y el desarrollo de infraestructura y de otros proyectos también, de otros proyectos productivos del Estado. Hay que recordar que desde la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum el 1 de octubre, después de recibir la banda presidencial en el Congreso, ahí en San Lázaro, tuvo un evento en el Zócalo capitalino, ahí frente a Palacio Nacional, en la explanada, y ahí enumeró una serie de acciones, 100 acciones prioritarias para su gobierno. Y pues en su momento lo comentamos, hay dos estados que destacan en cuanto al número de proyectos que anunció la presidenta. Uno de ellos es el Estado de México, pues, por su ubicación geográfica, por el tamaño territorial, obviamente por el número de habitantes, y el otro es el Estado de Hidalgo, que es un estado que tiene un gran potencial, también por su ubicación geográfica y precisamente por su cercanía tanto con la Ciudad de México como con el Estado de México, con los que hace vecindad, ¿no? Sus fronteras ahí están. Y en la medida en que se desarrolle, digamos, este polo metropolitano, pues eso va a beneficiar a los habitantes tanto de Hidalgo como del Estado de México y de la Ciudad de México. Y dentro de los proyectos que mencionó, pues están varios que tienen que ver con el medio ambiente. Hemos hablado aquí de la problemática que viven los habitantes de Tula, en donde está una termoeléctrica, una refinería de Pemex y donde está un río o el cauce del río Tula, que es uno de los tres ríos más contaminados del país, junto con el Atoyac y el Lerma. Y precisamente estos tres proyectos de saneamiento fueron anunciados en ese momento, al igual que la construcción de una especie de, pues hablemos de un gran centro para acopio, procesamiento y reciclaje de residuos. Justo en este predio, que es del gobierno federal, en donde se iba a construir la refinería en tiempos de Felipe Calderón, que nunca se hizo por consideraciones de tipo básicamente económicas, porque en ese momento consideraron que no era una buena inversión a corto, mediano y largo plazo. Finalmente se abandonó ese proyecto. Esos son los tres que tienen que ver con aspectos ambientales. El otro, que es el tema que vamos a abordar primero, es el de los trenes. Y en este caso Hidalgo se vería beneficiado muchísimo con la construcción y la conclusión del tren que va de Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y después del AIFA hacia Pachuca, precisamente para darle servicio a este aeropuerto y que se conecte hacia la Ciudad de México, lo cual tendría grandes beneficios, no solo para tratar de incrementar el número de pasajeros que utilizan el AIFA, sino sobre todo, Enrique, tú y yo lo vivimos constantemente y muchas gentes, miles de personas todos los días, para agilizar el tráfico de la Ciudad de México, que de Hidalgo y el Estado de México hacia la capital de la República es muy intenso, es muy complicado en las mañanas a partir de las 5 de la mañana y hasta las 9, 10, y luego de regreso cuando la gente vuelve de trabajar o de sus actividades a sus hogares y que, bueno, pues colapsan Insurgentes Norte, cruzando por Tlalnepantla, Ecatepec y hacia el estado de Hidalgo. Así es que, pues hoy vamos a hablar de estos temas, Enrique. Fíjate que ahora que mencionabas eso, me acordaba yo que efectivamente tienen que echar a andar un proyecto de este tipo para la conectividad entre centros de distribución, por ejemplo, como el Estado de México, que tiene una gran infraestructura industrial para sacar todos estos productos,
pues se tienen que hacer mejores carreteras, mejores y más, o más y mejores, ¿sí? Y por supuesto Hidalgo. Mira, yo recuerdo desde hace muchos años, Miguel, muchos años, ¿sí? Que se viene haciendo esta obra que yo quiero suponer que cuando acabe va a ser muy, muy grande, porque no te exagero, te digo que tiene 18 años haciéndose, por ahí. La de Insurgentes Norte, la salida previa a la caseta de Pachuca, Miguel, ¿no? Es una obra que tiene años, años realizándose y no se termina, y no se termina. Yo no sé si sea una obra federal o de la capital del país, pero no la han terminado, Miguel. Y Así entonces, es. en algunos momentos del día es verdaderamente de terror la llegada a la capital o la salida a Pachuca. Fíjate, la Entonces, semana pasada que fui a Pachuca, tardé más de hora y media, primero por el tráfico de la ciudad y cruzar la ciudad desde el sur hasta el norte, y luego en la salida, te digo, cruzando Tlalnepantla, Catepec y demás, pues en total fueron casi 3 horas no de es, camino, cuando del punto A al punto B eran exactamente 100 kilómetros. Y al regreso fueron 2 horas en la noche. Entonces, estos trenes pueden significar un gran ahorro de tiempo, de dinero, de energía, sobre todo para la gente que trabaja y que va de un sitio a otro, que no son pocos, ¿eh? No son pocos no, la no, gente no, que no, vive ya, no, no, en mucha Hidalgo, no gente. sé cuántos sean, pero del Estado de México, que vienen a la Ciudad de México, diario son 1 millón de personas. La mayoría Fíjate, viene del Oriente, Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad, etcétera. Pero si nos los permites, vamos a pedirle a Omar, vamos que nos ponga este video en donde este lunes anunció la presidenta Sheinbaum este proyecto de los trenes, y también estuvo ahí con ella Andrés Layuz, que fue el secretario de Movilidad en la Ciudad de México y que ahora es el director de todos estos proyectos. El objetivo es construir poco más de 3,000 kilómetros de vías para pasajeros. Estamos iniciando con 4 tramos: AIFA Pachuca, México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. Adicionalmente se están también en el proceso de conclusión las obras del tren lechería AIFA. Este es un gran detonante de crecimiento económico vía construcción de obra pública. Por cada kilómetro de vía férrea se requieren alrededor de 1.500 unidades de maquinaria pesada, se requieren alrededor de 3,000 trabajadores. México es capaz de construir 1 kilómetro, 130 metros de vía diariamente. El tren México-AIFA, en julio llega al AIFA y del AIFA ya en marzo inicia la construcción hacia Pachuca. Se van a juntar esos 2 trenes. El Golfo de México tiene plataforma continental de Estados Unidos. De acuerdo con todo lo que nos informó la Secretaría de Marina, son 22 millas náuticas de la costa a donde llega. Ahí el presidente Trump puede tener atribuciones para llamarle Golfo de América, en ese pedacito. Nosotros tenemos soberanía sobre nuestra plataforma continental. Agradecer a la enciclopedia británica porque en efecto pues es Golfo de México. Con quien sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario vamos a una demanda civil porque en Estados Unidos se va a ver Golfo de América y en otros lugares Golfo de México y en otros lugares Golfo de México y Golfo de América. Pero no están en lo correcto. Ni siquiera el presidente Trump está planteando que a todo el Golfo de México se le llame Golfo de América, sino solamente a su plataforma continental. Bueno, pues ahí está lo que anuncia la presidenta para su administración. Se habla de 3,000 kilómetros de trenes, que no es una empresa fácil. Ahí también escuchábamos a uno de los miembros del ejército mexicano, porque igual la presidenta anunció que este tren que estaba concesionado, que iba de Buenavista a Life y que tenía ya muchos retrasos, ahora lo va a hacer el ejército. Digo, Era una empresa que... española la que lo tenía que hacer, no la que lo estaba haciendo. Sí, aquí el problema, y ya lo hemos comentado, es que en la administración anterior, pues con tal de cumplir con los tiempos que les había impuesto el presidente, pues se dieron fechas que no correspondían a la capacidad de construcción.
Y eso sucedió tanto en la refinería Dos Bocas como en el Tren Maya y en este tren. De hecho, recordemos este video muy polémico cuando el presidente va en un tren supuestamente al AIFA, que pues todo el mundo sabíamos que no existía, pero si le hubieran puesto esto es una simulación o una representación o algo, digo, no hubiera pasado nada, pero pues no sé si pensaron, yo no creo que nadie lo creyera, que había ya ese tren que iba hacia el aeropuerto. El hecho es que, bueno, ya la presidenta anuncia esta construcción de trenes por etapas, y decía yo que el tren vaya al AIFA, eso mucha gente que utiliza transporte público lo va a utilizar no necesariamente para ir al aeropuerto o para utilizar el aeropuerto, pero sí lo va a utilizar, digamos, como una estación de transferencia para de ahí tomar transporte local a los municipios de la zona, Zumpango, Tecámac, etc. Y en el momento en que esté listo el tramo del AIFA a Pachuca y viceversa, pues igual mucha gente va a utilizar este medio de transporte para trasladarse de un punto a otro sin tener que utilizar los autobuses, los camiones, que es muy complicado ver cuántas horas pasa la gente. Ya olvídate del tráfico cuando van circulando. Imagínate cuánto tiempo pasan en los paraderos esperando poderse subir a un camión o a un pecero. Ahora, este proyecto puede ser muy detonante porque si algo le falta al AIFA es la conectividad terrestre. Y si no tienes pasajeros, si no hay oferta, si no hay demanda de vuelos, pues no puede haber oferta, ¿no? Ya vimos que Mexicana tuvo que cortar 8 de las 18 rutas que tenía saliendo desde el AIFA, pues porque no hay mercado. Entonces, cuando estos trenes estén funcionando, se podría pensar que se incrementaría la demanda de vuelos desde el AIFA y esto haría que las aerolíneas, no solo Mexicana, pudieran incrementar su oferta y finalmente hacer que despegue este aeropuerto en el transporte de pasajeros y no solo de mercancías, porque ya sabemos que cuando se sacó la carga del aeropuerto de la Ciudad de México y se llevó al AIFA, pues no sirvió de mucho para agilizar el tráfico en la Ciudad de México y vino a complicar la logística de las empresas que se dedican al traslado de mercancías, porque al no tener conectividad aérea el AIFA, muchos de estos aviones de carga que aterrizan ahí tienen que volver a llevar sus mercancías al aeropuerto de la Ciudad de México para que ahí se vayan en otros vuelos a Jalisco, a Nuevo León, a Sonora, donde tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la suficiente demanda. Entonces, el tren, Enrique, pues puede ser una gran solución. Pues sí, yo creo que sí, Miguel, pero bueno, vamos a un corte que nos están pidiendo y regresamos a seguir platicando sobre estos asuntos que tienen que ver con la conectividad y la posibilidad, pues, de facilitar las rutas económico-financieras, particularmente desde el centro del país. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y hablaba hace un rato Miguel Bárcena sobre cómo iba a ayudar incluso a un tema muy cotidiano que es el tránsito, el tráfico, cómo iban a ayudar estos proyectos. Mire, en el caso de Hidalgo, por ejemplo, sí, todos estos vehículos que hoy tienen que salir, digamos, por Insurgentes Norte, Indios Verdes, ¿no? Hasta llegar a la caseta, que es donde ya se empieza a descongestionar el tránsito. Pues mire, no solamente van a tener una posibilidad que va a ser más rápida, sino van a permitir también descongestionar esta vía, Miguel. Es decir, va a ser un doble efecto, un efecto dominó. Yo pondría hasta un tercero y un cuarto, porque primero vas a ahorrar tiempo. Sí. Segundo, los que lo utilizan van a viajar, comercial, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? exactamente, van a viajar más cómodos, más seguros
y además van a ahorrar en transporte. Bueno, habrá que ver cuánto cuesta, ¿no?, el costo del tren, pero hay gente que tiene que tomar 3 o 4 camiones o peceros para llegar a su destino. Y sobre todo el tiempo, Enrique, porque hay estudios de movilidad donde las personas que vienen de Hidalgo, el Estado de México, hacia la ciudad y retornan por las tardes, noches, invierten entre 3 y 5 horas. Entonces, imagínate a qué hora te tienes que levantar para salir, a qué hora regresas a tu casa, en qué condiciones regresas a tu casa, porque ya llegas cansado física y mentalmente. Los padres o madres que tienen hijos pequeños, pues desafortunadamente no los pueden atender como quisieran, ayudarles en las tareas, convivir con ellos, jugar, etcétera. Todo esto afecta la convivencia familiar. Entonces, las ventajas que tiene un eficiente sistema de transporte son muchas, que van más allá de la movilidad y que tienen que ver con el día a día y la convivencia. Pero además, pues esto también ayudaría a disminuir el consumo de combustibles y la generación de contaminantes. Sí, claro. El transporte, después de la industria que genera electricidad, ya sea a través de hidrocarburos o de otras fuentes, pues se reduce considerablemente. Nada más para que la gente tenga claro, por si no tuvo oportunidad de verlo, la estrategia de construcción de trenes está dividida en 4 fases. La primera va a iniciar a partir del primer semestre del 2025, es decir, en unos meses, y es la que corresponde a las rutas que van del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, de México a Querétaro, que también es importantísima porque la carretera a Querétaro, que siempre está en construcción, que es un caos para salir y para entrar, y que además se ha vuelto muy insegura, Enrique, es una de las carreteras más inseguras en donde hay un gran número de asaltos a los conductores y a los transportistas. Y también está la otra, que es la de Saltillo, Nuevo Laredo y Querétaro, Irapuato. Todo esto tiene que ver de alguna manera con el centro y la conectividad del centro hacia otros destinos. Ahora, yo no sé si estos trenes, habrá que investigarlo, de Buenavista a Laifa y de Laifa a Pachuca, van a ser exclusivamente trenes de pasajeros, o en su momento también habrá una modalidad de carga que igual ayudaría para reducir el tráfico, costos, en fin. Ahora, esto requiere una inversión muy grande. Habrá una segunda fase que irá de Querétaro a San Luis Potosí, Mazatlán a Los Mochis y de Irapuato a Guadalajara. Estas se van a construir del 2026 al 2027. El otro día, hay otras rutas que están planteadas para más al norte, que es una tercera fase, y que ahí es donde yo tengo mis dudas, de Guaymas a Hermosillo, Guadalajara, Tepic, San Luis Potosí, Saltillo y Los Mochis de Guaymas. Aparentemente son trayectos cortos, pero ya una persona que quiera ir, digamos, de la Ciudad de México a Los Mochis, pues quién sabe qué tanto le convenga ir en tren con todas los cambios que tuviera que hacer, porque ahí ya estás compitiendo con el avión, ¿no?, con las líneas de bajo costo que te ofrecen pues llevarte en un tiempo mucho menor que el que inviertes en los trenes. Ahora, hay que decirlo que todas las empresas ferroviarias, no sé si en todo el mundo, pero en casi todo el mundo, son deficitarias, es decir, no ganan dinero, pero cumplen una función muy importante de transporte de carga y de pasajeros. Europa, que es el continente que está mejor comunicado por las distintas compañías de trenes, que incluso son trenes, digamos, bandera, porque a cada uno de ellos se le identifica con su país, ¿no? A Renfe en España, los trenes rápidos de Francia, los galgos de Bélgica, etcétera, etcétera, hasta donde sé, no ganan dinero porque tienen una gran capacidad, es decir, caben muchos pasajeros, ¿no? Y en Europa, en donde el crecimiento poblacional se ha ido contrayendo, no tienen tantos pasajeros como quisieran para que fuera rentable. Eso quizá en México no suceda porque hay mucha población que requiere de transporte, pero sin embargo estos sistemas ferroviarios tienen que existir y subsistir, porque de lo contrario el transporte de mercancías y de personas sufriría muchos problemas en Europa. Así es que
Se requiere de una gran inversión, se requiere de mucho tiempo, pero aquí sí hay que decirlo, y creo que es justificado, que no se espere un éxito comercial o que vaya a haber un retorno de inversión en el corto o en el mediano plazo. Y por lo menos habría que pensar que estas nuevas rutas pudieran llegar a lo mejor a algún punto de equilibrio en donde al menos el gobierno no tuviera que estar subsidiando y sacaran, digamos, para los costos, ¿no? Mira, por ejemplo, volviendo al tema del tren lechería AIFA, Andrés Layú, que además es un tipo de primera, una gente con un perfil sólido académico, ahora con mucha experiencia que adquirió en la Ciudad de México. Es una gente, yo lo conozco, he platicado con él, lo he entrevistado, es un tipo serio, muy comprometido, muy conocedor con lo que hace. Dice Andrés Layú que el tren lechería AIFA, que va a estar a cargo de la Sedena, tiene un avance del 80% y se espera que se termine en julio del 2025. Por su parte, al militar que veíamos, que es Gustavo Ricardo Vallejo, quien es el comandante del agrupamiento de ingenieros de la Secretaría de la Defensa, General Vallejo. informó exacto que el tren AIFA Pachuca ya tiene un diseño de trazo preliminar, por lo que los trabajos de construcción van a iniciar a partir del próximo mes y tienen como límite de construcción 1 año y 2 meses. Él decía que la capacidad de construcción de los ingenieros y trabajadores mexicanos es de 1,3 kilómetros diarios, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. En el caso del tren México-Querétaro, iniciaría su construcción en abril del 2025 para terminarse en 2 años y 6 meses. Te digo, vamos a ver si realmente los tiempos les dan, tiene que ver con el presupuesto. Y aquí es muy importante, Enrique, que a diferencia del Tren Maya, que es un proyecto muy caprichoso, que tuvo muchos cambios y que tuvo y tiene grandes impactos ambientales, Sí. en este caso se cuente con estudios de impacto ambiental integrales, o sea, que abarquen toda la obra y no por partes, precisamente para ver cuáles son las implicaciones y cuáles serían las medidas tanto de adaptación como de mitigación. Bueno, los trenes han formado parte de la historia de México, ¿no? Qué duda cabe, han llevado consigo, pues no solamente han transportado mercancías, personas. La Revolución Mexicana no se podría explicar sin los ferrocarriles, sin los trenes. Se ha hablado mucho de las Oye, rutas. que fueron construidos por Porfirio Díaz. Sí, sí, se ha hablado mucho de las rutas y que son las mismas desde la época de Porfirio Díaz. Yo no sé, no tengo, la verdad, los conocimientos para afirmar una cosa o en contrario. Pero me parece que sí, es decir, cuando uno revisa la utilidad de los trenes, el tema de la contaminación de otros medios de transporte, el costo financiero. Me parece que los trenes en México hacían falta. Creo que es una buena opción. Nunca entendí por qué en la administración de Cedillo los decidieron sacar, ¿no? Porque me parece que ayudaba mucho. El tren turístico en México que tiene lugares, la Barranca del Cobre, tiene lugares extraordinarios, ¿no? El famosísimo Chepe, que es un tren maravilloso. Ese recorrido es maravilloso. Exacto. No entiendo por qué se desestimó habiendo tantos lugares importantes en México en los que podrían ser un atractivo turístico maravilloso, ¿no? Trenes que hicieran este recorrido estrictamente turístico, ¿no? Yo creo que se necesita, sí, los trenes. No sé qué tipo de trenes vayan a meter, Miguel, porque Pues mira, los sean trenes que yo he visto, pues son trenes, digamos, modernos porque se acaban de hacer, pero yo no sé si son trenes que ayuden, por ejemplo, este tren, el famoso tren español,
A ver, recuérdame cómo se ¿El llama. Renfe? ¿Los No. de Renfe dices tú? ¿El No. del AVE? El AVE. El que va de Madrid Madrid a a Sevilla. Barcelona, tal, bueno. O los trenes japoneses, pues que recorren distancias, Miguel, de 300 kilómetros en una hora, Sí, porque van a 300 por hora, ¿no? que Así van a que, 300 kilómetros por como hora. diríamos aquí, van hechos la mocha, ¿no? Exactamente. Yo no sé qué tipo de trenes se vayan a meter en México, ¿no? Pues seguramente trenes que tendrán que ver con la propia circunstancia. Si se van a ir parando, por ejemplo, el de México a Querétaro, si se van a parar en Lecherías, si se van a parar en Cuautitlán Izcalli, no sé, ¿no? Si son este tipo de trenes, o los trenes estos que van de punta a punta, ¿no? De destino a destino, ¿no? México, Querétaro y vámonos, ¿no? No sé, pero O sea, que sean directos, ¿no? exacto, de El tren toda directo. Pues suerte. debería de haber varias corridas, ¿no? Unas que tienen, digamos, varias paradas y A ver, otras que tienen el que tren ser. directo hace usted de México a Querétaro, hace usted 30 minutos, 35 minutos. Y hombre, pues ya nomás lo que te ahorras de gasolina, ¿no? Y de No sé, tiempo. Imagínate lo que implica esto, digamos, para promover el turismo, para tener una mayor captación. Preguntabas hace rato, o sea, la mayor red ferroviaria la hizo Porfirio Díaz, ¿no? sí. Durante el primer milagro mexicano. En Yucatán no se hizo porque no había tanta conectividad o no había tanto interés en conectar la península con el centro. Y recordemos que los grandes hacendados enequeneros construyeron su propia red para sacar el producto y por eso durante algún tiempo pues también ellos tuvieron pues intenciones independentistas porque se sentían muy lejos del centro, estaban más cercanos a Cuba, a Miami, etcétera. Pero alguna vez alguien me comentaba que el que México dejara de construir trenes, que eran muy necesarios, sobre todo antes de que creciera la zona urbana, la mancha urbana de la Ciudad de México hacia el estado, hacia Hidalgo, hacia Puebla, etcétera, se debió al pulpo camionero de los transportistas, que en ese momento uno de los propietarios de la red de transporte, de trailers de transporte más grande fue el profesor Carlos Hank. Ellos tenían una empresa que se llamaba, creo que era Autotransporte Mexicano, y tenía más de 500 trailers. Y había otros, que me acuerdo que se apellidaban Quintanilla, que sus hijos eran pilotos de coches de carreras en el Autódromo de la Ciudad de México, que también tenían una red, una empresa muy grande. Lo que se dice es que estos grandes magnates del autotransporte, eh, pues cabildeaban o sobornaban a las autoridades precisamente para que no se desarrollaran trenes, porque los trenes de carga iban a competir con ellos y les iban a quitar buena parte del mercado. Y esto fue ahora sí que lo que haya sido, fue un gran error, porque las ciudades empezaron a crecer y se volvió, si no imposible, muy complicado poner nuevas rutas ferroviarias. De hecho, bueno, en el caso hacia Hidalgo no le veo yo tanto problema porque la carretera México-Pachuca es muy ancha, muy amplia y tiene un camellón muy largo. No sé si por ahí vaya a pasar el tren. Sí, yo creo que tienen ya trazado desde el proyecto del aeropuerto de Tizayuca, ya tienen trazado por dónde iría el tren. Pero bueno, vamos a un corte, Miguel, que nos están pidiendo Pues de vamos a un producción. corte y regresamos para terminar de hablar de este tema de los trenes y de las plantas que se van a convertir en Tula para contaminar menos. Venimos. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted y mire, para cerrar el tema del transporte, yo creo que va a ser, por supuesto, un proyecto que va a ayudar a detonar esta zona, ¿sí? Que saca mercancías hasta el norte del país, Miguel. Sí, sí, sí. Te digo, hablábamos de todas las ventajas que tiene. Mira, la gente que ha tenido oportunidad de viajar o de vivir en otros países, pues tú no puedes concebir Londres sin toda esa red ferroviaria que llega de las distintas regiones a las grandes estaciones, ¿no?
a Victoria, en Kensington, etcétera. Lo mismo en Madrid, tú tienes ahí una gran red ferroviaria y algo muy importante que se llama la red de proximidades, porque no solo se necesita el tren que viene o conecta a las grandes ciudades, sino que son trenes más ligeros que conectan las distintas poblaciones o comunidades. Lo mismo pasa en Francia, en Italia, en Estados Unidos y demás. Desafortunadamente, digo, aquí en México se adoptó un modelo que preferenció el uso del automóvil y del transporte por carretera, y ahora que se quiere hacer trenes, pues no es tan fácil también porque pues hay que buscar los espacios por donde transiten. Me imagino que en muchos casos se tiene que no solo comprar grandes extensiones de tierra, sino que también en algunos casos se tiene que expropiar. Acuérdate que también cuando se planeó lo del AIFA, se dijo que iba a haber un tren que llegara hasta el aeropuerto de la Ciudad de México para conectar los dos aeropuertos, pero pues ¿por dónde lo pasas, no? Tendría que ser un tren elevado, con un costo altísimo y con un tiempo de construcción enorme. Ahora, para concluir, si todo esto se concreta, habrá un efecto dominó. Tienes mayor conectividad, tanto de la Ciudad de México como de Pachuca hacia el AIFA, lo cual podría llevarles más pasajeros, habría una mayor demanda de turismo, ya lo decíamos, menor tráfico, menor contaminación, menor costo de traslados, probablemente incluso también más barato. Y yo creo que el principal estado beneficiario del AIFA sería o debe ser Hidalgo, Enrique, porque el Estado de México, la gente que vive en el oriente, pues obviamente le queda más fácil ir al aeropuerto de la Ciudad de México. Y la gente que vive en el Valle de Toluca, en Metepec, en Atlacomulco, en todos estos municipios, pues está el aeropuerto de Toluca, ¿no? Que les queda mucho más cerca, que también es un aeropuerto que necesita replantearse para detonarlo, porque esta red de aeropuertos metropolitana que había planteado López Obrador y que sonaba muy bien, pues en realidad no se ha concretado. Entonces el AIFA, desde mi punto de vista, podría ser un gran detonante para el turismo y para la carga, básicamente para el estado de Hidalgo. Sí, actualmente por carretera creo que de Pachuca a AIFA son menos de 30 minutos, obviamente depende del tráfico, pero ya con un tren, imagínate que hagas 15 minutos. No, hasta menos, Miguel. O sea, en tren. 18 minutos. O sea, ya estás como Peña, yo dije 15 y dices tú menos como 18. No, dijiste 30. No, dije 30 por carretera, bueno. 15, no. 15 el tren. No, yo creo que harían como, no me parece, ¿no? Si está media hora de Pachuca por carretera, pues yo creo que le puedes ahorrar la mitad, ¿no? Sí, no, pues imagínate, la gente en lugar de, si hay vuelos, si hay oferta, pues en lugar de venir hasta la Ciudad de México, pues les quedaría mucho mejor ir al AIFA, y eso detonaría una mayor oferta, no solo de la línea oficial del gobierno, que es mexicana y que pues tampoco le ha ido bien, pues porque no tiene demanda, pues los vuelos van semivacíos, tuvieron que cancelar rutas, están replanteándose a cuáles sí, a cuáles no, pero por lo pronto pues ahí hay un gasto que se ha hecho de por lo menos 25,000 millones de pesos para comprar aviones nuevos, más todo lo que costó comprar la marca, rentar los aviones, pagarle al personal, etcétera. Bueno, pues esperemos que esto se concrete, como se dice, que empiece en marzo y que esté lista dentro de poco tiempo para que pues entonces ya podamos ver realidades, ¿no? El otro tema que quisiéramos tocar es el de los proyectos para Tula. Seguramente la gente lo sabe, sobre todo los que viven en la cabecera municipal y en los municipios aledaños. Te voy a dar unos datos alarmantes. Tula es la mayor generadora de contaminantes en Hidalgo y en el norte de la ciudad, o al norte de la Ciudad de México. Aporta el 97% del dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque utiliza combustóleo para la refinería y para la termoeléctrica. 45% de las partículas PM2, que son partículas muy, muy contaminantes, y el 43% de los óxidos nitrógenos emitidos
en ese estado. Es decir, es el centro contaminante del estado de Hidalgo. Y no es producido por el Estado, sino por empresas del gobierno federal, las antes llamadas empresas productivas, que otra vez son empresas paraestatales. Esto, Enrique, ha causado muchos problemas de salud. Cuando tú vas o pasas por ahí, pues primero que nada el olor fétido es enorme, luego sientes cómo te pican los ojos. Y las personas que viven ahí desde hace ya algunos años, se ha incrementado el porcentaje de casos de cáncer, porque muchos de estos tóxicos son cancerígenos. Por otro lado, está la cuenca del río Tula, que desafortunadamente se ha convertido en un dren, en un río de desechos de la contaminación que exporta la Ciudad de México. Y pues esto hace que esté contaminado su aire, que esté contaminado el agua y que se vaya contaminado también la tierra. Por eso es muy importante los planes que también anunció la presidenta desde su toma de posesión para sanear la cuenca del río y cambiar las fuentes de energía, tanto para la termoeléctrica como para la refinería, que utilizan combustóleo. El combustóleo es un derivado que se obtiene de la refinación de gasolina. Y como México, desafortunadamente, la mayor cantidad de petróleo crudo es un petróleo grueso, muy pesado. Pesado. Entonces, el proceso de refinación es más caro para obtener gasolinas y uno de los subproductos es el combustóleo. Entre más petróleo crudo refines, más combustóleo obtienes. Este combustible, que es muy contaminante, durante muchos años, Enrique, se podía vender y lo utilizaban los barcos de las navieras que transportan productos por todo el planeta. Pero precisamente por su alta contaminación, por generar todos estos contaminantes, sobre todo, como te decía, dióxido de azufre, hay una regulación internacional que prohíbe que los barcos utilicen combustóleo. Entonces antes Pemex generaba combustóleo y lo vendía a las navieras, ahora ya no lo puede hacer, entonces ese mercado afortunadamente se acabó. ¿Qué pasa? Pemex genera mucho combustóleo, no tiene a quién vendérselo y entonces se les hizo fácil dárselo a la Comisión Federal de Electricidad en algunas plantas y a las refinerías para que utilicen el combustóleo precisamente para sus procesos, literalmente valiéndoles gorro la contaminación ambiental y la salud de las personas. Esto, pues entiendo, hay un proyecto muy interesante precisamente para cambiar los procesos y que se utilice, en vez de combustóleo o algunas plantas también que eran carboníferas, utilizar gas natural, que aunque muchos piensan que no contamina, pues por supuesto que también contamina, pero lo hace en mucho menor medida que los anteriores. Ahora, el problema, entiendo que la termoeléctrica, o sí creo que es la termoeléctrica, no tiene concluido el gasoducto para precisamente proveerle de gas. Y faltan unos cuantos kilómetros, obviamente son desarrollos subterráneos, porque desde hace tiempo no se pusieron de acuerdo con los dueños de las tierras, con los comuneros, con los ejidatarios, para que les pagaran lo correspondiente por esas tierras y permitieran que se terminaran los ductos. Así es que, pues si quieres eso lo tocamos en nuestro último bloque, Enrique. Vamos a un corte que nos pide producción y regresamos con más aquí en Hidalgo Hoy. Bueno, pues ya estamos de nuevo en nuestro último bloque, Miguel. Sí, pues hablábamos de la contaminación del municipio de Tula, pero que además, fíjate cómo no existen las fronteras geográficas ni políticas en términos ambientales. La Ciudad de México le envía a Tula, a través de los colectores de aguas negras, sus aguas contaminadas,
hacia este río, que es uno de los más contaminados del país, junto con el Lerma, que va del Estado de México hacia Jalisco. Luego llega a Chapala, muy contaminado, porque además recoge todos los residuos, tanto industriales del Estado de México como de las granjas porcinas de Michoacán. Y luego llega a Chapala y luego de ahí sale el Santiago, que desemboca en el Pacífico. El otro es el río Atoyac, que está en el estado de Puebla y que también recibe las aguas industriales de las empresas textiles. Hay que recordar que Puebla tiene una gran industria textil, que es una industria muy contaminante, que utiliza mucha agua, que utiliza tóxicos, colorantes precisamente para los textiles, y después los descarga sin ninguna preparación. Pudor. ¿Eh? Sin ningún pudor, ¿no? Sin ningún pudor. Y en el caso de Tula, pues decíamos que recibe las aguas residuales que vienen de los procesos industriales y también de los asentamientos humanos, que vierten toneladas al día de contaminantes. Y además, pues esto crea una contaminación microbiológica que hace que el agua no sea sustentable. Pero además ha ido matando toda la fauna, Enrique. Todos los peces y todas las formas de vida que había en estos ríos, pues se han ido perdiendo porque no hay condiciones para que la vida continúe. Entonces, todos estos proyectos para cambiar de combustóleo a gas natural en la refinería y en la termoeléctrica van a ser obviamente muy importantes para sanear el ambiente, van a ser muy importantes para la salud de las personas. Hay otras industrias, también hay que decirlo, no solo es Pemex o la Comisión Federal, también hay otras industrias que también, contaminan, pero si esto se logra, pues la refinería produce cerca de 50,000 toneladas de dióxido de azufre, más de 5,000 toneladas anuales, como decíamos, de partículas PM2, y esto va a mejorar el ambiente, va a mejorar la salud, pero además también va a ayudar a que haya menos contaminación en municipios mexiquenses y en la Ciudad de México, porque los vientos dominantes son norte-sur. Entonces, todos estos contaminantes que son lanzados a la atmósfera en Hidalgo, Sí. el viento los trae hacia la Ciudad de México, pasando por el Estado de México, y cuando llegan al sur, pues como sabemos, México está en un valle, estos contaminantes chocan con la Sierra del Chiquihuite, con toda la serranía, y esos contaminantes se quedan encerrados, que no salen, ¿no? Y cuando viene la inversión térmica, que el aire frío que está arriba no deja salir el aire caliente, entonces todos estos contaminantes se quedan como en una especie de olla express, y eso hace que también en la Ciudad de México y en zona metropolitana pues tengamos gravísimos problemas de contaminación. Fíjate, en 2006, de acuerdo a un reporte de la Organización de las Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Tula fue considerada la ciudad más contaminante del mundo, la ciudad más contaminada del mundo. Cambió un poco, ya no sé si tenga ese deshonroso lugar, pero pues hay mucho que hacer. Para concluir, yo te diría por dos razones básicas que están plasmadas en la Constitución mexicana. Una que es el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud. Si no cumples el primero, no puedes garantizar el segundo. Y esto tiene que ver también con el otro proyecto, que es construir una especie de ciudad para promover lo que se conoce como la economía circular, que es crear un centro muy grande de acopio de residuos inorgánicos que pueden ser reciclados, aluminio, cartón, papel, obviamente PET, todo lo que son plásticos. No sé, voy a investigar si también sería un centro de acopio de residuos orgánicos que serviría para producir composta, que es un abono muy eficiente, o también
como los residuos orgánicos liberan metano, que es el segundo gas de efecto de invernadero más importante. Con el metano se puede generar energía. Se hacen biodigestores que utilizan el metano, lo convierten en energía. Entonces yo creo que hay estas propuestas pueden generar muchas cosas buenas en términos de medio ambiente, en términos de salud y también en términos de aprovechamiento de todas estas materias primas. Yo creo que hay un trabajo por delante muy interesante que tiene que ver con proveer a... Es decir, no podríamos solamente hablar del estado de Hidalgo, ¿no? Son proyectos nacionales, muchos de ellos, sí, que impactarían a varias regiones del país. Pero me parece que son proyectos interesantes. Creo que priorizar la salud por encima de obras muy grandes es importante. Se están haciendo trabajos para garantizar la salud y el bienestar en estas poblaciones. Y por otro lado, o en paralelo, también la modernización de las mismas, la modernización de sus comunicaciones, la posibilidad de la conectividad, de que los industriales tengan forma de sacar sus productos, en fin. Cuando las cosas se hacen en paralelo, buscando el bienestar, por supuesto, primero de la salud de los habitantes y luego, pues, el desarrollo económico, pues me parece que es un esfuerzo muy interesante, muy, muy loable, Miguel, ¿sí? Y que habría que, pues, informar sobre lo que se está haciendo, que es en buena medida el propósito de este espacio. Sí, ahora es importante también que se acompañe con del presupuesto, Enrique, porque dicen que pues si no va acompañado del presupuesto que se requiere, pues se queda en buenas intenciones. Obras son amores. Aquí, exactamente, habría que investigar más cuál es la participación que va a tener, la participación presupuestaria que va a aportar, si es que va a aportar el gobierno del estado de Hidalgo. Recordarás que hace algunos meses, cuando platicamos con la secretaria de Medio Ambiente del estado de Hidalgo, pues coincidía en que una de las prioridades es precisamente Tula, ¿no? Por todo lo que hemos estado, conversando. Porque si no va acompañado del presupuesto, de los estudios de impacto ambiental, de todo lo que tiene que ver con la inversión, con el desarrollo, etcétera, pues la situación no va a caminar. Y fíjate, yo cuando era niño, y seguramente tú, todos conocíamos Tula por los gigantes de Tula, ¿no? Sí, por claro. estos atlantes, ¿no? Por esta zona arqueológica. Y ahora cada vez que cuando la gente habla de Tula, pues la referencia es que es una ciudad muy contaminada. Sí. Es una pena. ¿No? Así es. Bienvenidos. Estaba viendo aquí, dice, ¿qué significa Tula? Juego infantil en el que un niño persigue a otros hasta llegar a tocar con la mano a uno, que a su vez perseguirá a los demás. Como los quemados. Como los quemados de cuando tú y yo éramos niños, ¿no? Sí. Así es que bueno, pues yo creo que si esto se concreta, vamos a ver en cuánto tiempo se logra, porque tampoco es fácil, tienes que hacer el diseño, la planeación, la construcción y después la implementación. Y esto no es por arte de magia, hay que ver cuánto tarda en concretarse y en cuánto tiempo podría la gente de Tula ver una serie de beneficios o de avances. Yo creo que son proyectos interesantes. Yo quiero, y estoy cierto, proyectos medidos, bien pensados, ¿no? Revisando su impacto ambiental, por supuesto, cuáles van a ser los beneficios, a cuánta gente van a beneficiar. Creo que van a traer
nivel interesante, importante de desarrollo a la entidad. Creo que se van a ver beneficiados y eso es importante. Pues todos los estratos sociales, ¿no? Se va a ver beneficiada la gente, se va a ver beneficiados los trabajadores, los empresarios, el propio gobierno del Estado, porque creo que va a haber obra pública importante que se traduce en empleos. En fin, creo que son proyectos que vienen a detonar potenciales desarrollos en esta zona del centro del país, no solamente el estado de Hidalgo, y hablábamos también de que muchos de estos proyectos estarán pues en las fronteras de la capital con Hidalgo o de la capital con el Estado de México, en fin. Creo que bienvenidos estos proyectos, habrá que confiar en que se van a terminar en tiempo y forma, ¿sí? Y adelante, pues, estaremos nosotros, por supuesto, pues en este espacio tratando de ir acercando la información conforme pues se vayan desarrollando estos proyectos, el grado del desarrollo de los mismos, ¿sí? Y eventualmente, pues, platicar con algunos de los responsables en el estado de Hidalgo que van a tener que ver con ellos. Sí, así es, porque pues es una obra en la que tiene que haber una participación, obviamente, desde el gobierno federal, pasando por el estatal, y con el municipio o con los municipios. Pues ojalá que se logre recuperar la grandeza histórica y cultural Sí, claro. de Tula. Leía que, bueno, pues los toltecas, que fueron el primer pueblo prehispánico que se asentó en esta zona de lo que era el México antiguo. Cultura y pues madre. que cuando hablemos nuevamente, exacto, cuando hablemos nuevamente de Tula, pues la referencia sea más cultural y turística que por temas de contaminación. Pues se nos terminó el tiempo, Enrique. Pues siempre un privilegio, Miguel. Gracias, gracias Omar, gracias a todo el equipo de producción de Hidalgo Hoy. Y nos despedimos como siempre de ustedes, en nombre de todos mis compañeras y compañeros. Miguel Bárcena. Enrique Gracias. Lascano, un gusto como siempre. Gracias, Omar. Gracias a todo el equipo de Hidalgo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.